a que muchos de nosotros estamos confundidos con el hecho de que, híjole, si me pongo a predecir varias cosas, al ratito yo no puedo estar tranquilo, me pueda yo más que nada confundir. Y ahí es donde empieza a impregnarse el miedo, hermanitos. El miedo es bueno, pero en exceso que nos controle, eso no debe de existir, ¿sí? Eso no debe de vivir con nosotros, ¿sí? Por eso es que vamos a forjar nuestro crecimiento como venados, ¿sí? El venadito tiene una vida muy hermosa. El venadito tiene un poder intuitivo, perceptivo, pero sobre todo tiene una cualidad y una rapidez de poder decidir y una rapidez de olvidar lo que le hacen o de lo que él o ella, ese venadito, pudo haber vivido en su momento, ¿sí? Y justamente hoy estamos hablando en este día, en este tonali, Mahtlactli, Mahtlactli, Masal, 10 venado, ¿sí? Este 10 venado nos lleva a esa reflexión, hermanitos. Hoy en el día estuvo vibrando Tezcatlipoca como señor del día, Tecolot, el tecolote como el volátil, Tezcatlipoca como el regente, y hoy en la noche tenemos a Shio Tecutli, el señor del fuego celeste, que nos va a mantener en esa centralidad, y el nahualito que es el colotl, de poder controlarnos a nosotros mismos, a que nosotros no nos autosaboteemos. Para, para el trabajo de los nahualitos del círculo, hoy jueves, nos toca precisamente trabajar, no en círculo con los abuelitos, no, a través, a través de Yohualtilmatl. ¿Qué es el Yohualtilmatl? A través de esta mm, viaje astral, algunos le llaman, de ir en la invisibilidad. El día de hoy en la mañana yo les compartí, bueno, ni tan mañana, ya era tarde, un video sobre el espacio en el que yo les pido que estemos nosotros, ¿sí? El día de hoy les voy a pedir que a través del poder que ustedes tienen, vayamos a ese lugar. ¿Cuál es? Les compartí. En el día es un lugar muy pacífico, es un lugar de conexión, es un lugar donde el murmullo del agua hace que la mente se relaje, la mente se armonice. ¿Por qué les hablo de este trabajo? Desafortunadamente, esta noche que pasó, pues un abuelito, he ahí donde yo les digo, los egos. Debemos de evitar esos egos. Él espero que haya aprendido la lección. Así le dije yo, ¿no? Porque bueno, me llevo bien con él y yo sé cómo es el abuelito. Este, quiso, quiso probar el poder del Yuvaltilmat a un nivel máximo, no respetando las reglas del día y de la noche, ¿sí? ¿Y cuáles son esas reglas del día y de la noche?
Bueno, son esas reglas que nos llevan a todos nosotros a cometer el error de decir, soy el que lo puede todo. Ya más en confianza, les comparto a grandes rasgos. El abuelito quiso ir, pues ahorita, la temporada de elotes ahorita nos falta mucho, ¿no? Pero, pero hay personas que siembran en sus terrenitos que tienen manantiales de agua. Quiso ir a traer elotes. Pero resulta que el dueño de este terreno, pues sabe cómo protegerse y proteger todo lo que él tiene, pues lo pudo atrapar y lo maltrató. Mm. Entonces yo le decía, es que necesitas también reflexionar, así como tú me regañas cuando cometo errores, yo tengo la confianza de decirte, no te confíes, está bien que sepas ya viajar de esta manera, pero recuerda la lección del abuelito Tecolote, ¿sí? Respetar las reglas. Y bueno, a partir de esto, ¿por qué les comento esto? Porque hoy es un día Tezcatlipoca, un día de vernos en nuestro espejo y reflejar todas esas energías. Y por eso mismo yo les mandaba, algunos le llaman como mantra, mantra como ese sonido que hace uno con combinando la garganta con la nariz, con la boca. Esa vibración que yo les mandé en el grupo, esa vibración que lo podemos hacer en la mañana o en la tarde, noche, cuando estemos solos, ¿sí? Solos con nuestro yo interno. Es interesante que nosotros vayamos entendiendo esta parte de poder trabajar, encarnar esta armonía vibrante del trabajo. Sí, bien. Mazatl, venado. Esta parte, como ustedes podrán saber, el nombre de Mazatl tiene dos vocablos. Masa de Mahsewa. ¿Qué es Mahsewa? Colmar, calmar, tranquilizar. Sí. Esta es la palabra clave, hermanitos, para entender al venado. Es Mahsewa. Inclusive cuando nosotros vamos a un lugar y un abuelito luego nos dice, Shomo Mahsewa, no, Shomo Mahsewa no iknitzi, cuando te ofrece la comida, ¿no? Dice, Matomo Mahsewika, calmémonos. El poder del hambre, aquí es donde literal la palabra Masewa o Masewalistli es el poder del hambre. Masewa es hambre física. O sea, que quiero comer, ¿no? Cuando uno tiene hambre se siente desesperado si no controla ese hambre. Ojo, Masewa. Por eso los abuelitos dicen, si tú controlas tu hambre, el día que tú controles tu hambre física, o sea, energética para el cuerpo, tu hambre intelectual, tu hambre emocional, tu hambre espiritual, podrás dominar, podrás trabajar con la predicción. Ese es un poder. Y yo quisiera que nosotros lo tuviéramos muy presente en esta clase. El poder de controlar nuestra hambre. Ojo, hambre.
El hambre intelectual. Es que yo quiero saber esto, quiero saber el otro. Y yo, tranquilízate. Empieza por alimentar tu mente con esa energía sagrada. ¿Cuál? Lo que les estoy diciendo yo ahorita. Y ahorita les diré por qué. Pero ahí está el otro. El hambre emocional. Muchos de nosotros cometemos el error. No, pues yo quisiera que todos me quieran, ¿no? Me respeten, me honren. Todos, todos, todos. Eso no se va a poder, se los aseguro. No, no todos vibramos. ¿El por qué? No todos vibramos en la misma frecuencia. Lo que nosotros le llamamos en náhuatl, Yoltehtecuinilistli. ¿Qué es Yoltehtecuinilistli? Yol, raíz de la palabra yoli, que es vida. Tehtecuin, como el vibrar, el palpitar. ¿Sí? No todos vibramos en la misma frecuencia de la vida. Para algunos de nosotros, ¿verdad? Es importantísimo estar en esa calma, darle la ofrenda, el alimento a nuestro cuerpo, que es la paz, ciencia, la calma, la tranquilidad. Sí, tengo hambre, quiero comer. Tranquilo. Si en el momento en que tenemos hambre le decimos a nuestro cuerpo, dentro de ti hay comida, come. ¿Y qué se va a comer? Va a comer las células viejas, las que son menos fuertes. ¿Y qué hacemos? Disciplinamos al cuerpo para cuando nosotros querramos, querramos cambiar físicamente en la transformación, nuestro cuerpo nos obedezca literalmente. ¿Sí? No sé, a lo mejor alguien de ustedes tiene alguna mascota. Cuando le empiezas a forjar, el hábito no lo agarra así. Los perritos, les dices, dame la patita y te ponen la patita, ¿no? Pero eso no lo aprende de un solo intento. Lo forja, lo forja, lo forja, lo intenta y lo hace. Lo mismo sucede con nuestra mente. Sí, Atl, agua. Nuestro cuerpo es agua. Entonces, quiere decir, calma, controla, tranquiliza a tus aguas, a tu cuerpo que es el agua. Ahí está la clave. Nuestro cuerpo es el agua. Por eso, cuando yo estoy tranquilo, cuando yo estoy en ese paz interno, llega el regente protector de este tonali, que es Mazat, Tlalocantecutli, llega y me tranquiliza, ¿no? Ah, bueno, como estoy en paz, yo soy un fertilizador, pero tengo que fertilizar mi hambre. Es un poder. ¿Mm? El que controla el hambre, controla todo. Se los aseguro. Si nosotros nos alimentamos a través de impulsos, el impulso de querer comer, nos lleva es una debilidad, ¿sí? Entonces, venado quiere decir calma, tranquiliza, controla tus aguas.
Por eso Tlalocantecutli es el señor fertilizador, el que está en equilibrio. Vean su tocadito aquí. Este tocadito es de Tlahuizcalpantecutli también, el que vive allá, el que está en el universo. Hay una cualidad que muchos de nosotros ya pasamos, pero algunos quizá no, y qué bueno. Pero esto nos puede servir a nosotros, ¿sí? Nuestro crecimiento en ese poder, ¿sí? ¿Y dónde lo está diciendo? Aquí. ¿Ya vieron la casita? Y entonces les voy a explicar lo de la casa. Primero entendamos qué es ser venado. Entonces, al ser yo venado, voy a ser ágil, pero también voy a controlar mi hambre, ¿sí? Mi hambre. Y entendido ese hambre como ese hambre de querer alimentarte rápido, es disfrutar cada bocado, cada mastique de la comida que estemos comiendo, ya sea para nuestro intelecto, para nuestra sabiduría, para nuestra parte espiritual. Es una disciplina que debemos de forjar. Y para ello debemos de saber escuchar, debemos de saber sentir la vibración. Lo que algunos decimos, es que tengo la corazonada, no sé, como que si alguien me susurra, me dice, eso no está bien. Hay una vocecita que decimos, es que ahí está, me está diciendo. Incluso el cuentito que ahorita les voy a contar, ya les había contado en alguno de los relatos. Incluso la misma gente nos da las respuestas, nos da pistas. Para ello debemos de ser muy intuitivos. Así como el venadito, con el olfato, puede ventear, puede predecir si hay un cazador alrededor. Sí, dice este pequeño relato. Se titula Tlatiquita se mamasatzin, amo xikmikti no tahtsin, y pampayejo nehuatzin ni masatzin. Si ves un venadito, no lo mates, mi honorable padre o papá, porque ese soy yo el venadito, ¿no? Y este es un relato real, ¿sí? De un abuelo. Dice, en una comunidad rural, el niño le gustaba ir a trabajar con su papá, ¿no? Sembraban frijol, sembraban calabaza, garbanzo, sembraban, pues maíz ni se diga, ¿no? Cebolla. Pero el niño siempre le decía a su papá, papá, si ves algún venadito, no lo mates, ese soy yo, ¿no? Y así, todos los días. Ya más grandecito, siempre el niño le recordaba, cada vez que el papá se despedía de él, le decía, hijo, ya me voy a trabajar, échale ganas a la escuela, tú tienes que ser mejor, tú eres muy inteligente. Le dice, sí, papá, pero prométeme algo. Si ves a un venadito, no lo mates, porque ese soy yo. Bien, pasaron los años y un día este abuelito, pues les fue mal, tanto en la parcela de frijol, no había que comer, y en su desesperación, el abuelito lleva su escopetita, ¿no? Y ve al venadito, dice, ay, pues no tenemos que comer. Pues este venadito justamente nos va a salvar de esta hambruna, ¿no? Lo vamos
a secar la carne y nos alcanza para pasar esta temporada, ¿no? El abuelito agarra, le dispara al venadito, le atraviesa esta parte del cuello. Ah, pues ya, fácil, ¿no? Se lo carga, va contento a su casa, va chiflando. Tan pronto el abuelito pone en la mesa ese venadito, se vienen corriendo dos niñitos pequeñitos sudados. Señor, señor, ¿dónde está su esposa? Pues aquí está preparando las tortillitas. Venga, dice en la escuela, venga a la escuela, es que necesito que sepas algo. Dice el maestro que tiene que ir ahorita. Sí, pero es que después del desayuno voy. No, es ahorita, 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 ahorita. Bueno, se va. En ese momento, en el mismo lugar en que le disparó, el niño andaba jugando con sus compañeritos y por descuido había una varillita. Se tropieza y le perfora esta parte. Pero el niño todavía estaba medio inconsciente cuando escuchó la voz de su papá, ¿no? Estaba acostadito, trataban de controlarle el sangrado. Lo abraza y lo ve a los ojos. Le dice, papá, te lo dije, si ves a un venadito, no lo mates. Y estaba con sus lágrimas el niño, casi jovencito, y le dice, hijo, ¿eras tú el venadito? Siempre te lo dije, tú no me hiciste caso. ¿No? Regresó el abuelo llorando, se trajo al niño, llegando a su casa, el niño solamente entrando a la puerta de su casita, fallece, ¿no? Y antes de que partiera el abuelito Topiltzin, siempre que podía, nos compartía esto. Dice, la gente te da muchas respuestas, escúchalos, sé atento a lo que te dicen, jamás tomes decisiones por hambre, por ambición, no tomes decisiones cuando estés contento, cuando estés enojado, cuando estés triste, cuando estés desesperado. De ahí viene el poder de controlar nuestras emociones. A veces, decía él, a veces duele estar muerto en vida, porque él, desde ese momento, ya no fue igual para él la vida. Porque imagínense, a tu propio hijo, por tu desesperación de calmar tu hambre, por eso la importancia de controlar el hambre. El hambre también es algo con el que debemos de controlar. Nuestro cuerpo puede sobrevivir por días sin comer, pero he ahí la disciplina de nosotros, ¿sí? Entonces, una de las enseñanzas que nos da este pequeño relato es saber escuchar, saber interpretar a la gente, ¿sí? Y entonces, así como le decía el niño, si lo ves, no lo mates. Pero él pensaba que le decía por cuestiones porque el niño le encantaban los venaditos, ¿no? Inclusive le decía, el día que yo muera, quiero convertirme en un venado
y ser libre y vivir en el bosque, papá. No, porque era, ¿qué era? Pues un abuelito. Se dice que hay seres, que hay personas que ya nacen con esa cualidad, ya traen su ser alterno, pero hay quienes que podemos elegir, ¿no? Bien. A todo esto viene esto, hermanito. Este es importantísimo, ¿sí? Si ustedes pueden ver la casa, miren, no tiene raíces. Vean, es una base solamente del color amarillo. Esta es una ceremonia y es la ceremonia del día de hoy si ustedes lo quieren así hacerlo. Miren, esta franja amarilla nos recuerda la sabiduría ancestral. Y como no tiene raíces, no te arraigas, o sea, no dices, es que esto es de mis abuelos, esto es de mis bisabuelos, este es de mi calpuli, ¿no? La sabiduría ahí está. ¿Cuál de esta sabiduría debes de echar raíces? Depende de ti, ¿sí? Este templo sagrado que ustedes ven, miren, este templo sagrado que ustedes ven aquí, tiene el color de Xipetotec, blanco y rojo. Está bien estructurado, pero si ustedes observan esta casita, no es igual como las otras casitas. ¿Qué le hace falta acá en esta parte de su cabeza de esta casita? ¿Qué le hace falta? ¿Qué diferente le encuentra? La ¿Sí? paja que siempre lleva arriba. Tlazocamate. Esas rayitas como paja, ¿no? ¿Qué más? Y Tlazocamate no dice, ¿y qué son esas pajas como rayitas? ¿Qué serían? Mm. ¿Qué hacemos, no? Cuando llevamos un registro, hermanitos, ¿no? Ponemos una raya, ¿no? Es la experiencia, es la sabiduría, No sabía. ¿no? Por eso le ponen las rayitas. Son las conexiones que actualmente podemos decir, son las conexiones neuronales que van interrelacionándose, se van tejiendo. Es la frase que dicen los abuelitos, claro que no con las mismas palabras sofisticadas, dice, teje tu petate, chiquito mopetla, mopetla, teje tu petatito. Es eso. Como cuando decimos, es que ya voy atando cabos. A ver, esto es así, esto es así, esto es así. Y si se dan cuenta aquí, esta casita no tiene. ¿Por qué? Porque nos invita, porque nos dice que está en nosotros poder renovar este pensamiento. Pero podemos renovarlo, reestructurarlo desde, vean, esta hacha que le llamamos nosotros matepostli. Y esta hacha representa la justicia, ¿no? Dice, renueva tus aprendizajes, tu sabiduría desde la justicia que tú tienes, ¿sí? No de lo que te dicen las leyes de nuestro país, no, desde tu justicia. Si para ti es justo perdonar a alguien que te hizo daño, hazlo. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder de perdonar.
Por eso el hacha no está apuntando hacia arriba, está apuntando hacia acá, hacia nuestra mollera, hacia la mollera. ¿Sabían ustedes que hasta los 26 años seguimos creciendo y hasta los 26 años se cierra esta mollera que nos ayuda a ser más perceptivos? Pero ojo, vean, tiene uno, dos cuerdas. Estas cuerdas, no, recuerden que es la vida. La vida es una cuerda que está en espiral. Dice la justicia en tu vida, nahual y tonal, en tu vida material y espiritual. Cuando nosotros combinamos la parte espiritual, la parte material, energético, físico, podemos actuar de una forma más justa. ¿Y a dónde está? Está aquí, miren. La lengüetita negra que ven ustedes aquí, o gris, se refiere a lo espiritual, a lo intangible, pero también se refiere al Yogualtilmat, al aire de la noche. Pero también tenemos al Tonaltilmat, a la energía que nos cubre en, en el día. Y si vemos, vean, desde la base de nuestra casa, que nuestro caminar, dice, que nuestro caminar sea en ese enfoque, que nuestra intuición, percepción, aquí donde se une nuestra columna con nuestra cabeza, tenga eso, nuestro tercer ojo y la justicia en esa forma dual. Sí, recientemente yo le preguntaba a un abuelito, yo les había compartido que somos guardianes de ciertos tesoros, no monetarios, son herramientas de trabajo, ¿no? Les decía yo, un cuadro de metro por metro, eso le calculo, no he medido, o quizás de 1 metro con 30 centímetros, no lo sé. Había un cubo que te llama y en algún momento, a través de esta curiosidad, yo le platicaba a un abuelo, le digo, oiga, ¿y esto qué? ¿Qué? ¿De qué se trata? Dice, es que aquí está el cubo, este es el cubo, ¿no? El cubo es el de la sabiduría. El cubo te recuerda. ¿Pero qué me recuerda? ¿Cuántos lados tiene un cubo? ¿No? ¿Cuántos lados tiene un cubo? Les pregunto a ustedes. 6. Ujú. ¿Cuántos tamalitos tiene dentro de esta casita? 6. 6. ¿Cuál es el número que nos sirve como vibración, como empoderamiento? 6. Es el 6, hermanitos, ¿no? Y luego, ¿qué más? Esta pequeña, este pequeño herramienta es como las hélices que dan vuelta, ¿no? El movimiento. Entonces, lo que nos dice, y fíjense dónde está este cubo, está aquí, en la parte de aquí, en la parte donde está nuestra glándula pineal. Entonces nos dice, vibra con justicia, con ese movimiento. Y vamos ahora con el agua. Vean el agua. Vean esta agua.
Si vemos nosotros, ¿cuántos tamalitos aquí hay? Son 5. ¿Cuántos triángulos tiene? 3. Lo que nos está diciendo es, crea, transforma, porque el número 5 es transformación, empoderamiento. Por eso al grupo de abuelos que practican esta transformación física les llaman los Macuilti. Y les decía yo, su saludo es, ¿no? El dedo hacia arriba y esto cubre la boca. Es el 5. Pero todo esto conlleva a un crecimiento físico, intelectual, energético a través de estos años que vivimos nosotros. Recuerden que son, los que ya hemos estudiado son 4 etapas, a los 13, a los 26, a los 39 y a los 52. ¿Cuántos, cuántos estos como ganchitos de espuma son? ¿Ya los han contado? Estos que están aquí. Estos. ¿Cuántos son? 26. 26. 26. Esto nos ayudará a entender y a comprender mejor lo que les decía. Nos habla de la mollera, nos habla del número 26, nos habla del número 3, nos habla del número 5, nos habla del número 6. Y nos habla de esta justicia. Lo justo conecta con el universo, con lo más elevado que podemos encontrar en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, vean, hay tres estos atecocoli, esta palabra, el símbolo de la palabra. ¿Sí? Ojo, esta sin el símbolo de la palabra, solamente este ser, ¿a qué creen que se parece mucho? Este que está aquí. Nada más esta pieza y esta pieza, sin el símbolo de la palabra. Peces, Corazón, Ajolotes, Es luchólogos, un, espermatozoide. ajá, puede ser un espermatozoide, pero va más allá. Es un animalito acuático, Pulpos, pulpos. un renacuajito, un ajolote, Son ajolotes. Dicen los abuelitos, Ipannehueya, un case, yolcat, matzahtzacualtic, que dice, allá en el gran agua hay un animal que tiene la mano como nosotros, ¿sí? Y ellos están casi seguros, y ahí estamos entendiéndolo un poquito, que estas manos también son los pulpos. En esta parte de en medio generamos una energía, ¿sí? Cuando hacemos esto, ¿no? Cuando hacemos esto, ponemos esto. El movimiento genera energía. El movimiento genera vibración y comunicación. Por eso le ponen la vírgula de la palabra. También tiene esa advocación de espermatozoide porque son las aguas terrestres y las aguas del cielo. 13 aguas terrestres y 13 aguas del cielo.
pero tiene más empoderamiento cuando decimos que son los pulpos. De aquí que hay una teoría que los pulpos no son de este plano terrenal, que en el mar hay todo un mundo. Por eso, si se acuerdan ustedes, cuando les hablaba de este relato del Quetzalcóatl, ¿se acuerdan? Que les decía, crece 52 años y se regresa al mar. Es una metáfora. Entonces aquí nos dice que justamente regresamos al mar. Nosotros somos Quetzalcóatl, pero entonces pudiéramos entender que en el mar sería el Mictlampa. ¿Por qué decimos regresamos a nuestro verdadero hogar? Si la serpiente, está la otra parte, miren, lo que vimos con la serpiente. Aquí es donde nosotros, precisamente este curso del círculo de abuelos, del segundo círculo, es donde tenemos que romper con patrones predeterminados. Vamos a empezar, como decimos, atando cabitos, uniendo todo este rompecabezas. Si dicen que el río es una serpiente y su misión es regresar al mar. Y nos dicen, es que tú también eres una serpiente de agua. Sí, porque tu cuerpo está hecho de agua. Tu lugar donde vas a llegar no sería el mar, entonces, ¿no? Les dejo esa reflexión. Bueno, entonces nos dice que del 0 a 13 años el crecimiento inquebrantable en todos los ámbitos de la vida. Sí, ¿por qué no? Porque sí, ¿por qué no? Hasta los 7 años los niños son muy preguntones. De los 7 a los 13 depende de los padres que tengan. Actualmente, yo he observado con algunos sobrinitos que sus papás, es que papá, es que esto, que es lo otro. No me estés molestando. Ten, ándale. Aquí hay juegos. Busca unos jueguitos aquí, juega. Ándale. ¿Y qué estamos haciendo? Pues el niño al ratito después de los 7 a los 13 años, pues ya no pregunta, dice, creo que mi papá no sabe, creo que mi mamá le molesta que yo le esté pregunte y pregunte y pregunte, ¿no? De los 13 a los 26, el crecimiento máximo en los diferentes cuerpos empoderados. Y es lo que nos está mostrando aquí, miren, estos 26. Lo espiritual y lo material. Si nosotros vamos enfocados a eso. De los 26 a los 39, pues es la etapa de dar frutos, es la etapa de la más fructífera, ya que la energía vital es mucho más potente en esta etapa. Hay una crisis en la construcción de la percepción e intuición sagrada. Incluso hay una crisis en nuestro cuerpo físico, ¿sí? A muchos de nosotros nos dicen es que no te cuidas, por eso tu cuerpo toma la forma que quiere, es que no haces ejercicio, ¿no? Nos crece la panza, retiene aguas. ¿Por qué? Porque empezamos con una crisis. Estamos en esa crisis de que quiero hacer esto, quiero hacer el otro, y descuidamos la alimentación,
intelectual, física y energética. Y ahorita les diré por qué les comento esto. A los 39, a los 52 es la primera ancianidad. Es un cúmulo de conocimiento y sabiduría. Compartir la sabiduría a las nuevas semillas, fertilizándolos y haciéndolos florecer. ¿No? De los 39 a los 52. Muchos de nosotros estamos en ese periodo, ¿no? ¿Por qué? Dices, híjole, pues todo esto que sé quisiera que siguiera trascendiendo. Pero ya estamos siendo perceptivos e intuitivos. ¿Qué va a pasar mañana? De los 52 a los 65 se vuelve uno sabio que puede sanar con la mente y el corazón. Representa el cráneo que se ha forjado por las experiencias de la vida. ¿Sí? Se dice que este cráneo es lo más valioso que tenemos. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros traemos esa sabiduría. Vamos forjándolo. De ahí que los abuelos tenían los cráneos que hacían el tzompantle. ¿Qué es el tzon? El son tecomatl. Pantli, el tendidito de cráneos. No era para intimidar, como lo decían, es que para que intimiden a sus enemigos. No, era para honrar a los abuelos que ya tenían esa sabiduría, ¿no? Es que necesitamos su consejo. Van y les hablaban, como ahorita nosotros estamos hablando, y les daban la respuesta en el ensueño. Y actualmente todavía no sucede, porque lo traemos esa sabiduría incrustada en nuestra mente, en nuestro corazón. Es que me siento mal, no sé, necesito un consejo. Agarro mi veladorita y voy al panteón. Oye, papá, pues mira, tengo esta situación. Mamá, necesito pues que me guíes. Mira que me está pasando esto y el otro. Después de hacer eso, regresas más tranquilo. ¿No? De ahí viene. No es porque sean malos, sean malvados, salvajes que atraviesan los cráneos. No, es honrar a los grandes guerreros, porque tienen esa energía. ¿Sí? De los, 65. De los 65 a los 68 ya somos lluvia. Lluvia, Kiawitl. Por eso les decía a los hermanitos que los que son del tonal y Kiawitl son muy poderosos. Dice, lluvia de fertilidad que encausa la energía, ¿verdad? La energía, lo que podemos comparar como esa, como ahora el del Wi-Fi, ¿no? ¿Qué pasa? Híjole, quiero agarrar señal y lo ando moviendo para que agarre la señal. A esta edad es mucho más fácil captar las ondas de sabiduría, las vibraciones. ¿Por qué? Porque la energía que se desbordaba, ahora el cuerpo ya lo ha tranquilizado. La energía sexual, por ejemplo, la energía de que quiero lograr esto, quiero lograr lo otro. Sí, a mí me ha sorprendido de los abuelitos, les digo, del círculo, cruzan su piernita y están con su tabaquito. Unos nos encanta hablar, hablar, y ellos están tranquilos.
atentos. Digo, ¿por qué están tan tranquilos, tan atentos? ¿Qué nos preocupa? Nada. Ya dimos lo que teníamos que dar, ¿no? Es ese el wifi del universo, el conectarnos con los seres que viven en el universo. ¿Existen? Es un secreto a voces. Existen. Y es mucho más frecuente lo que algunos le llaman la abducción. No se estudian, ¿no? De los 78 a los 91 es la hierba sagrada, que se renueva a sí mismo junto con todo lo que le rodea en armonía. Se dice que a esta edad, si tenemos la oportunidad de tener a nuestros abuelitos de esta edad, a nuestros papás, pidámosle con sus manitas que pongan esa, lo que decimos imposición de manos, y sentirán la vibración. Pero practíquenlo ustedes. No esperemos llegar hasta los 78, a los 91, hasta llegar a los 52, 65. ¿Cómo le haremos? Frotamos nuestras manos, imponemos nuestras manos. En una de las prácticas nahuálicas, ¿se acuerda? Sanábamos con nuestras manos. Esto es lo mismo, ¿sí? Esto, la información que les acabo de dar, no es para que, sí, cuando llegue esa edad, ahora. Es ahora cuando debemos de practicar. Sí, pero ya no tengo los 13 años, ni los 7 años. Piltzintecutli, el señor niño, eres señor, eres señora, señor niño y señora niña. ¿Eh? Y para terminar, Teutequillotl, Inguan, Totlacayo. Sí, hermanito Cristian, ¿lo escuchamos? Perdón, abuelo, es que creo que en la slide anterior eh, de los años, al final, con lo blanco se pierde, pero creo que hay información de 91 años en adelante. Esas letras amarillas. Sí, 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 es de los 90. Ay, permíteme. Es de los 91 más arribita. Permíteme, lo voy a reducir el tamaño de la letra. Mm, ujú. De los 91 a los 104 años, la imposición de manos para sanar a los demás. Ok, ok, gracias. Sí, hermanita, gracias a ti por recordármelo. Sí, de los 91 a los 104 hermanitos. Ya, nuestros abuelitos, ya. Y desafortunadamente en la actualidad luego decimos, ójole, hay que ir a dejarlo a un asilo. Allá, que esté con otros abuelitos que platique. No, no desaprovechemos eso. Sí, ellos nos pueden sanar. Así como cuando nosotros éramos niños, ellos regresan a esa niñez. Sí. Nosotros cuando nos caíamos, luego nuestra mamá, ¿qué nos decía? A ver, ¿dónde te duele? Ah, nos ponía salivita. Ya con esto te sanas, mijito. Ahora, lo mismo sucede con ellos a esa edad. Nos sanan, nos pueden sanar, podemos sanar. Nosotros también, a esta edad en la que estamos, podemos sanar, hermanito. ¿Sí? Sanar nuestro yorisco, la parte de las emociones. ¿Sí? Con alguna pomadita, con algún aceitito. Lo que sí les recomiendo con aceite de coco.
¿no? Con estos dos deditos, oprimimos aquí donde, a ver si se puede alcanzar a ver, aquí donde está nuestro esternón, o bajamos a la altura de nuestro ombliguito, sacamos hacia afuera, otra vez hacia adentro, ¿sí? Hacemos esto. Arriba, aquí está nuestro ombliguito, damos vuelta como oprimimos en nuestro ombliguito y sacamos el aire. Lo que estamos haciendo es sanar el rostro de nuestro corazón, que es donde se generan nuestras emociones. Para los que estamos frente a los niños, luego hacemos muchos corajes, o en la casa, los que nos gusta hacer corajes, ¿no? ¿No? Emocionalmente. La tristeza. Esa es la buena medicina para la tristeza. Para los niños que van a la escuela, que a veces sufren de bullying, y es para nosotros, es la mejor medicina para la depresión. Sana te dice, no tengo ni aceite, tu salivita, y vámonos. Tienes una herida física, al ir a orinar, captúralo con un contenedor y así a veces está calientito, échale el mejor desinfectante. ¿Ah? Incluso en ayunas, para sanarte, a beberlo, ¿no? Algunas de las medicinas de protección que se los voy a compartir en el siguiente curso, en la veintena de Tlaxochimaco, se hacen a base de los orines, de protección. ¿Por qué creen que los perritos marcan su territorio? No es que marquen su territorio, es que protegen ese lugar. Dicen, aquí yo podré presentir, podré presagiar. ¿Eh? Dice, bueno, Teotequillotl, Inguanto Tlacayo, Ken Tlalocantecutli, Ijkon Timotemactisque, el trabajo sagrado con nuestros cuerpos como fertilizadores, así entregar. Para poder lograr esto, hermanitos, lo que les acabo de decir, la de sanar, la de presagiar, la de vivir, conscientes de nuestro gran poder, de nuestro origen, debemos de creernos, ¿sí? Preguntarnos como ese Piltzintecutli, como ese niño, ¿será cierto que Adán y Eva venimos de Adán y Eva? ¿Será cierto que venimos de ese monito en la evolución? ¿O será cierto que venimos del agua, del mar? Por eso regresamos al mar. Es un secreto a voces. La gran mayoría de las culturas antiquísimas dicen, y vinieron los abuelos de allá arriba, algunos le dicen los dioses, a enseñarnos nuevas cosas. La religión católica dice son los ángeles caídos, que les enseñaron la metalurgia, el arte de la guerra, el arte de la magia. Pero bueno, para esto, para romper paradigmas, para romper esos engranes que ya nos los impusieron, tenemos que vencer el miedo de experimentar cosas nuevas, conectar a nuestro náhuatl, nuestro animalito de poder, ¿sí? Vencer nuestra soledad para analizar nuestros poderes. La soledad.
Es que la soledad es mala. No, de vez en cuando es necesario estar contigo mismo, disfrutarte tú mismo, tomarte un cafecito y relajarte, ¿sí? Viaje a Mictlampa para conectar con Xoloitzcuintle. Termino diciéndoles, ahí tenemos al Tezcatlipoca. Y con este Tezcatlipoca les digo, ahí tienen las horas. ¿A qué horas quieren intencionar para empoderar estos, estos, estas energías que viven en nosotros? Les digo yo con Tezcatlipoca, ahorita, pero también con Tlaloc, pero también con Macuilxochitl, ¿sí? Por eso les quise dar la clase para que nos vayamos tejiendo todo este conocimiento, toda esta sabiduría. ¿Sí, hermanitos? Revisen las horas. ¿A qué hora les gustaría más hacer su trabajo? ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta. ¿Cuál es la tarea el día de hoy? Uno, reflexionemos de los poderes que tenemos, las manos, sanarnos y sanar a los demás. Dos, si a cierta edad yo puedo desarrollar esta cualidad, a esta edad lo puedo hacer. Sí, tú tomas la decisión. Si tú crees que eso es lo justo para ti, va a ser lo justo para ti. No, es que voy a esperar hasta que el Temachtiani me dé la bendición que ahora sí puedo hacerlo. No necesitan el permiso, ya tienen el poder. Y la otra tarea, revisen las horas, como a qué horas pueden ustedes trabajar. ¿Qué? Meditar. ¿Y meditar? ¿Cómo meditar? Poner en la mente tranquila, enfocarnos en lo que queremos. No es tan difícil. ¿Sí, hermanitos? De mi parte sería todo. Nos vemos en el ensueño. Y si hubiera alguna pregunta o algo que aportar, los escuchamos. Rompamos paradigmas. No nos quedemos con todo lo que nos enseñaron. Hay cosas que nos enseñaron en la escuela que nunca lo vamos a utilizar. Sigamos aprendiendo. ¿Sí, hermanitos? Pues bien, perdón, yo quisiera invitar a mis hermanitos al siguiente ciclo del reseteo Malinali con respecto a pues esta sanación del cuerpo físico, Ujú. que pues me ha hecho el favor usted de acompañarme y algunos hermanitos de acompañarme. Vamos a terminar el ciclo con este primer grupo y pues ya me comprometí a los que están interesados y pues extiendo la invitación a todos los hermanitos aquí presentes y lo voy a extender también en los grupos para quien quiera incorporarse a este primer nivel y a los que quieran continuar con un segundo nivel para adentrarse más a esta sanación. Bueno, pues ahí está una posibilidad. Sí, hermanita, Gracias. Tlazocamati. Sí, bueno, hermanitos, están invitados, igual los que nos ven por diferido. Ahí está la invitación de sanar nuestros cuerpos, pero no tan solo sanarlos, sino empoderarlos para que estemos íntegros y podamos llegar a una edad en la cual sigamos sembrando más semillas, regando las semillas, verlos florecer. Tlazocamati Negnitzin, y pues si lo manda usted en el grupo, el flyer o la invitación, pues lo compartimos también en otros grupos. Recuerden,
pues caminemos juntos en un mismo sendero, quizá tomando un camino alterno, pero pues estamos en el mismo gran, gran camino hacia nuestra autorrealización. ¿Sí, hermanita? ¿Sasocamate? Bien. Ya. Ah, hermanita, ¿qué más, qué más? Tlazocamati Temasiani. Dice Yahala Mitlampa para conectarnos con Xoloitzcuintli. Este, Tenemos que decir la plegaria de Iscuintli y además, o cómo, No, ¿algún consejo? no, solamente es hacer el ejercicio, pero también, como dice, no le vamos a dar ninguna plegaria a Xoloitzcuintli. Lo único que le vamos a pedir que nos lleve al primer nivel, o sea, de cruzarnos el gran agua, el gran charco, ¿no? La intención es viajar al Mictlán y rescatar muchas cosas que aún todavía no lo hemos reestructurado en nuestra mente. Percibir e intuir. ¿Sí, hermanita? Llama Temasiani, Tlazocamati. Tlazocamati. Mm, ¿sí? ¿Sí, hermanita? ¿Once agua? Tlapoyowalti, Temastiani, bueno, Tlaboyawati, Nonitzin. tomando un poco la inquietud de la hermanita Leti, yo cuando llego veo un río y veo como una caverna. Me he metido, o sea, me he metido así, pero entonces este ejercicio es ahora pidiendo al Xolo que nos acompañe, al Xolo Escuincle, a cruzar ese río. Sí, sí, Oh, hermanita. Ujú. ¿Por qué? Porque justamente en este primer nivel es donde muchos se quedan ahí y con la sabiduría que estamos desarrollando, compartirles en el siguiente paso. quema, ¿Sí? Temastiani, sí, quema, Sí, quema. hermanita. Gracias. Sí, yo les puedo dar muchísimas ideas y experiencias. Lo único que les puedo decir es que podamos ir y experimentarlo. De todas formas, yo los acompañaré con los otros dos abuelitos. No están solos, están siempre siendo acompañados. Y sobre todo, para ir a traer toda esta sabiduría de la intuición y la percepción. ¿Sí? Sí, hermanita Cecilia, la escuchamos. Gracias, Sebastián. Yo tengo una duda de que cuando dice que hay que llevar ofrendas, hay que llevar el morralito. Nosotros nos tenemos que acostar con el morralito y en el morralito poner las ofrendas o cómo es eso, Ujú, lo que vamos a ofrecerle, ya sea el tabaquito, el tequilita o lo que vayamos a darle. Ah, ok. Y y hay que usar también la máscara y toda la protección que nos ha dicho. O sea, hacer sí, hermanita. ponernos la máscara. En el caso yo la tengo de Ocelo, Ujú, este, y, y hay que, bueno, poníamos la foto en nuestra mano izquierda. Ahora no vamos a poner nada porque va a ser el Xoloscuincle. ujú. Nada Su más obsidiana. imaginar a la obsidiana también. Ujú. Sí, Sí, la ofrenda en su morralito y al ladito donde duerme. sí, Ujú. Sí, hermanita. muy bien. Gracias, Ujú. Sebastián. Sí, A ver si hermanita. puedo hacerlo. No, no le aseguro, pero vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Gracias. Sí, hermanita. Hermanita Bianca, la escuchamos. Gracias, Kamati. Buenas noches, Temestiani, y a todos también. Quisiera eh, hacer una pregunta a todos y a usted también. Temestiani, ya había compartido esto con usted en la otra escena.
Bueno, la vez que estuvimos trabajando con Malinali, pude realizar algunas ensoñaciones, pero la primera vez que pude realizarlas, no, no me dirigí quizá correctamente o según por lo que observo o leo o he revisado hacia los 9 niveles del Mictlán. Yo empezaba a caminar por un bosque oscuro, rumbo hacia la luna, y de esa manera yo me conectaba y podía realizar una ensoñación profunda. Pero después estuve revisando cuáles eran los 9 niveles, y yo escucho también a las compañeras, algunos hermanitos, que pues sí viajan por el primer y quizá los segundos y los diferentes niveles del Mictlanpan, y viajan por donde está el río, acompañados de Xolo. La vez que yo intenté hacer eso, me perdí. Fue inmediatamente cuando dejé de ensoñar. Entonces, la vez pasada que yo escribí en mis ensoñaciones, decía, es que quizá estoy queriendo seguir algo que no es para mí, porque realizar las ensoñaciones para mí fue como un camino distinto, que tal vez no fue el correcto, o ya no sé, ahí la verdad es que sí me perdí, no sé si volver como a tratar de conectar como lo hice las primeras veces, aun cuando no estoy dirigiéndome en los niveles eh, de manera subsecuente, ¿no? O de inicio a término, no sé qué pudieran compartirme o sugerirme para ello. Gracias. Lo que puede hacer es hacer la ensoñación siguiendo las instrucciones, pero también si usted se le facilita hacer la ensoñación, la conexión de diferente manera, hágalo de esa manera. ¿Por qué? Porque poco a poquito puede ir desarrollando esta cualidad de conectarse hacia el Mictlampa, ¿no? Ir encontrando estos niveles. ¿Por qué? Aquí la primera intención es entender y comprender que al momento de dormir, al cerrar yo los ojos, me pongo a trabajar con mi intuición y mi percepción en el ensueño. Incluso recordar qué es lo que viví en ese ensueño y escribirlo. Al momento de escribirlo estoy haciendo un registro para que en lo posterior, sí, esto ya lo había hecho, ahora lo voy a volver a hacer de esta manera. ¿Sí? Entonces, no se desespere si no está llegando o no está siguiendo todos los protocolos como lo estamos haciendo algunos. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Gracias, Kamati. Sí, hermanita. La socamática noche no lloro. Bueno, entonces nos vemos en la ensoñación. Ahí estaremos. Mati Mosewika. Matemos se huecan. Timoitas que no creo, Te ¿eh? muestras que te Gracias, Timoitas que. Kamati. Timoitasque.